sido su casa de habitación. Ese mismo lugar en el templo de Jerusalén, ha habido advertencias proféticas. En ese mismo lugar fue cuando se construyó el segundo templo por Zorobabel, cuando ya, ¿cómo se llama? Sacaron a los judíos del cautiverio de Babilonia, ¿verdad? Entonces fue cuando ya se construyó el segundo templo, que después fue destruido por los romanos. Otra manifestación de ese lugar es que esa piedra sigue en Jerusalén y es el verdadero fundamento que le llaman ellos la roca viva, la roca en el cual está fundamentada la vida de todo cristiano. Aleluya. Dice, aquí quiero volverles a repetir, ¿quién fue el que propuso la edificación del templo de Jehová? Yo les acabo de mencionar que fue el rey David, pero el rey David no lo construyó su hijo Salomón. ¿Por qué? Dice, edificaos el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién fue que propuso la edificación del templo de Jehová? El deseo inicial de construir el templo de Jehová fue David. Él quiso edificar su casa a Jehová porque no era justo que el arca del pacto permaneciera en una tienda mientras él vivía en un palacio. Esto lo podemos encontrar en 2 Samuel en el versículo 7. ¿Perdón? Sí. En el capítulo 7, versículo 1 y 2. Dios respondió a través del profeta Natán que no sería David quien construiría, sino su hijo. Te comenta que Dios no quiso que David construyera ese templo porque su mano traía mucha sangre. Había matado demasiada gente. ¿Sí? Había matado, aunque era en el nombre de Dios, pero en realidad David debía muchas muertes, ¿verdad? Aunque él había pecado, pero su corazón era conforme a Dios, por eso se le perdonaba, ¿verdad? Porque aunque fuera un pecador, constantemente, ¿verdad? O sea, se arrepentía. Y el arrepentimiento era del agrado de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso dicen que el rey David fue tan grande, porque era conforme al corazón de Dios, y por eso recibía tantas bendiciones, ¿verdad? Quiere decir que David también edificaba su corazón sobre la roca, pero antes, fíjense bien, a la roca la llamaban a Dios, ¿sí? Pero ya estaba previsto que era Jesucristo, pero ellos no lo sabían, o sea, estaban, todavía dice, pues la roca fundamental es Dios, ¿verdad? Y hasta la fecha todavía algunos judíos todavía dicen lo mismo. También allí en ese lugar, ya hablamos que fue la obediencia, probó la obediencia y la fe de Abraham, ¿verdad? En ese lugar también era el encuentro entre el cielo y la tierra. También ese lugar es elegido para que se le construyera el primer templo por parte de Dios. Y lo más importante de todas las profecías que hay en ese lugar es que la profecía era Cristo. Aleluya. Era la piedra fundamental, ¿verdad? ¿Por qué se le llama a Jesucristo la piedra angular? En la Biblia nos señala piedra fundamental, así lo menciona, pero después habla de la piedra angular. Anteriormente, físicamente, en todas las casas que se construían, se necesitaba una piedra que fuera la piedra precisamente que iba a sostener toda la casa. Era la piedra que se colocaba y se alineaba, ¿verdad?, para la construcción. Era la piedra que se ponía, la primera piedra que se ponía para que soportara todo el peso de la estructura de esa vivienda, ¿verdad? Ahora en la actualidad ya no se usa eso por las nuevas técnicas de construcción, pero esa piedra simbólicamente todavía se está poniendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a haber una construcción y lo primero que ponen es una piedra, ¿verdad? Va a ser un edificio, un centro comercial y lo primero que ponen es una piedra, ¿verdad? Entonces, en lo natural, siempre nosotros estamos fundamentando la construcción que soporte todo el edificio en una piedra. Espiritualmente, nos
vamos y precisamente es lo que hacemos. Nosotros debemos fundamentar nuestra vida en la roca, en la roca del fundamento. Aleluya. Esa roca del fundamento es Jesucristo. Amén. No nos debemos nosotros desviar. Son dos cosas. Uno es simbolismo, en lo natural, y en lo espiritual es lo real y lo verdadero. Dice en el Salmo 118, por eso decimos que el Antiguo Testamento todo es figura y sombra de Jesucristo. La piedra, dice el Salmo 118, 118:22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquí anuncia que los hombres lo rechazaron y Dios lo convirtió en lo más importante de su iglesia. O sea, ya se estaba anunciando pues la existencia y la venida de Jesucristo. Dice que los suyos lo rechazaron, pero Dios, en su divina misericordia, iba a ser la cabeza de su iglesia. Es la piedra angular de la vida de todo cristiano. Aleluya. En Isaías menciona, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Dios es la misma roca, es la misma piedra angular, con base firme y segura. Estamos hablando de Jesucristo. Aleluya. La anunciación de Jesucristo. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento se trata de Jesucristo. Hay un pasaje bíblico que por ahí viene, que bien traemos. Dice que cuando el pueblo de Israel salió del cautiverio, ¿verdad? Iba pasando por el desierto. Al principio no tenían mucho tiempo que los había sacado Moisés del cautiverio y los iba a guiar a la tierra prometida. Pues los judíos empezaron a protestar porque se estaban muriendo de sed. Entonces ellos empezaron a murmurar y le decían, para eso nos sacaste, nos estamos muriendo de sed. Entonces Moisés oró a Dios y es cuando le dice, pégale a la piedra, pégale a la roca. Y efectivamente Moisés llega y le pega a la roca y brota agua viva. ¿Verdad? Posteriormente, en ese mismo andar, otra vez los judíos tenían sed. Y le dicen, para eso nos sacaste, ¿verdad? Nos estamos muriendo de sed. Entonces era tanta la presión que tenían sobre Moisés que Moisés ya estaba irritado, ¿verdad? Y en su momento ora a Dios y le dice, háblale a la piedra, pégale, háblale, pégale, háblale, ¿verdad? O sea, y Moisés le pega a la roca, ¿verdad? Entonces, Dios lo castiga por desobediente. No vas a entrar a la tierra prometida, porque tu desobediencia para mí es una falta, ¿verdad? Ay, pero ahí, en ese momento, otra vez estamos hablando, ¿y quién es la roca? La roca, cuando la golpean, es el cordero inmolado, cuando está recibiendo los golpes antes de que le subiera la cruz, ¿verdad? ¿Sí? Háblale, es la palabra de Dios. Golpea, pégale, háblale. O sea, ya fue inmolado, ya fue crucificado, ahora háblale, ¿verdad? No lo golpees, háblale. Entonces, en el momento en que Moisés con su vara golpea, ¿verdad? O sea, fue ya para una falta, una desobediencia hacia Dios. Santo. ¿Cómo se va armando, no? ¿Cómo se va armando, verdad? Pero ya me voy a ir más rápido porque si no, no vamos a... Háblanos, Cristo. La roca representa a Cristo como fundamento sólido. Lo menciona en 1 Corintios 10:4. La roca era Cristo. Así dice, que trae su Biblia, lo puede revisar. 1 Corintios 10:4. La roca era Cristo. El lugar seguro donde se edifica la vida espiritual. Es la estructura clara de la roca verdadera, del Cristo mismo. Y la palabra de quién, y que nos revela de quién es Él. Y siendo esta firme, segura y eterna. El agua viva representa el Espíritu Santo, la vida eterna que brota de Cristo. Lo podemos revisar en Juan 7, 37 y 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. El agua que yo les daré será una fuente de agua que salte para la vida eterna. Jesucristo es la roca. Jesucristo es el agua viva. Aleluya. Hay muchos sustentos bíblicos que esos después ustedes los ven, porque aquí se nos está yendo el tiempo y nos vamos a alargar mucho, ¿verdad? El mensaje, pero sí es importante que le den una revisadita por ahí, ¿verdad? Para que se vayan fundamentando. Les voy a dar nada más algunos. Dice que es en Mateo 7, 24, 25, ¿sí? Que es el que oye y hace la palabra de Dios. Es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso es importante a lo mejor comentarlo. Dice que eso me impactó un poco, porque después la llama de otra manera, Dios mismo le llama. Dice que el hombre prudente es aquel que edifica su vida, su casa, sobre la roca, ¿verdad? Y menciona que edificó la casa sobre la roca, edificó la casa sobre Jesucristo. Pero por aquí, ahorita voy a encontrar esa palabra, que por aquí lo debo tener anotada, donde Dios dice: hey, es que si estás oyendo la palabra, si estás oyendo que la roca es Cristo para que edifiques tu vida, entonces hay algo que no estás entendiendo. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de las profecías, siendo su principal piedra el ángulo, que es Jesucristo mismo. Nadie puede poner otro fundamento que no sea puesto, el cual es Jesucristo. Dice, Jesucristo, la piedra angular, es la cabeza de la iglesia. Esa piedra que se coloca en nosotros para unir y sostener nuestra vida espiritual. Sin ella, todo lo que construyamos se derrumba. Jesucristo es el fundamento, el punto de unión entre Dios y la humanidad, el fundamento sobre el cual se edifica una vida espiritual. Así como el Eben HaShativa era el centro del templo, Cristo es el centro de toda nuestra fe. Sin Él no hay estabilidad ni salvación. Suena muy interesante todo eso, ¿verdad? Porque si nosotros no fundamentamos nuestra vida espiritual sobre Cristo, no edificamos nuestra vida sobre esa roca firme, esa roca que nos sostiene, esa roca que nos da esa fe, nos cimienta esa fe, esa roca que nos cimienta, que pisamos sobre una conducta en la cual no se va a despedaçar. Si nosotros, hermanos, nos vamos a queremos resolver las cosas a nuestro propio entendimiento, eso no sostiene. Nosotros tenemos que fundamentar de acuerdo a la palabra de Dios. Toda nuestra vida tenemos que fundamentar a nuestro y debemos dejar que el Espíritu Santo nos dirija. Por eso es muy importante tener nuestra identidad bien definida. ¿Ah? Por eso es bien importante saber cuál es nuestro propósito en la vida. Por eso también es bien importante volver a nacer. Si nosotros no volvemos a nacer en el Espíritu, y ese nacimiento no es revelado por el Espíritu Santo, de nada nos va a servir estar orando, de nada nos va a servir querer nosotros caminar en una vida cristiana. Nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo, debemos orar mucho, nos revele el propósito para que nos revele, ¿verdad? Ese despertar espiritual, ese nuevo nacimiento que nosotros tenemos. Por ahí recuerdan ese pasaje con el principal de los sacerdotes, ¿verdad? Podemos. ¿Sí? Cuando él le menciona, ¿recuerdas cuál es el nombre del principal de los sacerdotes? ¿Nicodemo? ¿Perdón? ¿Nicodemo? Nicodemo. Necesitas volver a nacer, ¿verdad? Para que entiendas esto. Y tú, que eres el principal de los sacerdotes y no entiendes esto, ¿verdad? Imagínense cómo estaba el pueblo de Israel entonces en cuanto al entendimiento de la venida de Jesucristo. Le pongo estrellita. ¿Mande? Le pongo estrellita. Una estrellita, ¿verdad? Aquí está. La palabra que no encontraba se le llama insensato, ¿verdad? ¿Por qué?
Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato que edifica su casa sobre arena, y desciende la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Fue grande su ruina. La persona insensata es alguien que carece de sabiduría práctica, que actúa sin reflexión y obediencia, que aún escucha la palabra, pero no la pone en práctica.